Hola, muy buenas a todos. Dios los bendiga mucho. Mi nombre es Nico y esto es un nuevo comienzo Necochea. Bueno, primero que nada pueden suscribirse al canal, pueden darle me gusta y activar la campanita. Acuérdense para no olvidarse de ninguna notificación y para que puedan estar atentos cada vez que subimos un nuevo video. Bueno, en la descripción del video van a estar nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, y para que puedan revisar, para que puedan ir y chusmear lo que subimos, etcétera. Bueno, quiero comentarles sobre, este es un estudio también, seguimos con el estudio de la mujer, muy interesante, muy bueno. Esta mujer no es una, son dos, y es muy real cómo en el estudio lo transporta al día a día y cómo podemos ver que la Biblia es actual, no pasa de moda, no es que se cuentan historias antiguas y eso solamente pasa en la antigüedad, no, pasa hoy en día y pasa mucho. Es increíble cómo el escudriño de la palabra y cómo Dios nos puede enseñar a través de su palabra es impresionante, es hermoso y la verdad es de mucha edificación. Por eso los invito a que puedan oír, no es muy largo y es súper interesante, que puedan estar oyendo el video, este estudio. Dios los bendiga mucho, espero que les sea de gran edificación. Vamos a ir al Génesis 4. Génesis 4, que es del 17 al 24. Y voy a hablarles de Ada y Sila. Ada y Sila eran las esposas de Lamec. Y cuando me puse a leer este pasaje, primero se los voy a leer para que se den cuenta lo actual que es siempre la palabra de Dios, del 17 al 24. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Amén. Wow, yo cuando me puse a leer para seguir buscando las mujeres de la Biblia, y bueno, estas son las terceras que ya estoy dando. Y cuando de repente me puse a leer y a investigar, digo, pero son muy pocas, muy pocas cosas lo que puede llegar a dar.
Pero cuando uno se pone a investigar, decís, wow, es un montón, es muchísimo. Y sigo, gracias Dios, porque realmente su palabra es actual. Porque cuando me puse a leer, yo digo, es tal cual lo que está pasando hoy en día. Lo que pasó hace muchísimos años antes de Cristo, actualmente también está pasando. Uno puede llegar a decir, ¿pero cómo? Si Lamec se casó con las dos, fue una poligamia, fue la primer poligamia. Pero no me quiero adelantar. Voy a ir primeramente al tema de la descendencia. Cuando estuve leyendo en principio en el 4:17, que nos habla que Caín tuvo a Enoc, que Enoc tuvo a Irad, que Irad tuvo a Mahujael, que Mahujael tuvo a Matusael y Matusael a Lamec. Cuando llegó a Lamec, empecé a contar y son 6. Uno puede decir, ¿qué tienen que ver? Marina, son 6. Pero hay un estudio también de numerología que nos habla el significado del número 6. El significado del número 6 es incompleto, imperfecto. Se vincula también con los enemigos de Dios. ¿Y cómo puede ser que la Biblia también hable de los números? Vamos al final de la Biblia, el último libro, Apocalipsis 13:18. Apocalipsis 13:18. Nos habla la palabra de Dios. 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666. El número de Cristo es el 7, que es el número perfecto, y el número 6 es el número imperfecto. Es el número que está incompleto, por eso también se lo vincula justamente con los enemigos de Dios. Y fíjense que cuando estuve leyendo, no nombró que el resto de las personas, solamente fue nombrando la palabra de Dios, a Enoc, a Irad, a Mahujael, a Matusael, fue nombrando a todos ellos, pero ninguno de ellos se nombró que se casó, que tuvo hijos, que no se dice nada. Solamente cuando paró en el número 6, Lamec, a partir de ese momento, dice, y tuvo 2 mujeres. Desde un principio nos dice la palabra de Dios en Génesis 2:24. Génesis 2:24 nos habla. Por tanto, dejad el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ya desde el principio nos habla de que solamente van a ser 2, y esos 2 serán una sola carne. Ya desde el principio empezaron Adán y Eva a pecar, y el pecado fue la primera muerte de cuando Caín mató a su hermano, y el pecado fue creciendo, y fue tanto lo que fue creciendo que cuando llegó a Lamec siguió creciendo más y más. ¿Por qué? Porque Caín primeramente mató a un hombre, a su hermano, y Lamec ya está amenazando que va a matar a 2. La primera mujer que tomó Lamec se llama Ada. ¿Qué significa Ada? Ada significa adorno. O sea, de que para Lamec
su mujer, Ada, era como un adorno. Seguramente me imagino que habrá sido una mujer muy pero muy hermosa, que solamente la tomó para sí, no como nos dice, no como nos manda la palabra de Dios, que se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne, sino que solamente la tomó porque era hermosa y nada más. Pero no solamente eso, sino que después se casó con otra, se casó con Sila. Y Sila, el significado de Sila significa sombra. Tremendo. Sila terminó siendo la sombra de Ada. Fíjense que uno puede decir, pero Marina, yo ni loca me caso con otro hombre que ya tiene una esposa. Pero actualmente, lamentablemente, uno no termina casándose con otras mujeres, con las personas que no conocen a Dios, pero sí buscan a hombres que están con otras mujeres, que es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces uno de chiquita, uno cuando de adolescente, más que nada, esto pasa en la adolescencia, que ven que está con uno y quieren ese chico, el popular, el chico que lo único que ven es como Lamec la vio a Ada, que la vio hermosa y nada más. Simplemente eso. Y ese Lamec, como quien diría, el chico popular, termina estando con las chicas únicamente por su belleza y las otras terminan siendo la sombra de la principal. Fíjense cómo hace el enemigo, ¿no? Que primeramente y lamentablemente no solamente esto pasa cuando uno no lo conoce al Señor. Lamentablemente a veces pasa dentro de las mismas iglesias y con gente grande. No es solamente con adolescentes. A veces pasa hasta incluso con gente grande. Pero ¿cuál es la respuesta a eso? La respuesta de eso es que no lo conocieron a Dios. Porque cuando uno realmente conoce a Dios, tiene el temor a Dios. Y cuando uno tiene ese temor a Dios, lo único que quiere es hacer la voluntad de Dios. No quiere alejarse, no quiere estar fuera de la presencia de Dios. Y fíjense que Ada tuvo 2 hijos. El primer hijo se llamó Jabal. Jabal habitaba en tiendas y criaba ganado. Eso era lo que hacía. ¿Y saben el significado de Jabal? Jabal significaba cuerno de carnero. Después, el segundo hijo que tuvo Ada fue Jubal, que Jubal tocaba arpa y flauta, y el significado es música. Obviamente que todo esto, teniendo el padre que tenían, como era Lamec, no tocaban, no alababan a Dios. Todo lo que hacían, lo hacían para el mundo. Y cuando uno no lo hace para Dios, lo hace para el enemigo. Y Sila también tuvo 2 hijos. El primer hijo se llama Tubal-Caín. Tubal-Caín, justamente, al homenaje a Caín. El número 6 antes, el antepasado,
que había matado a su hermano. Y fíjense cómo su descendencia siguió aumentando esta maldad, y hasta incluso como que lo ponía como ejemplo. Tremendo eso. Y Tubal-Caín se dedicaba, él era herrero de bronce y de hierro. Y su hermana sí la tuvo otro hijo más, que es una mujer que se llamaba Naama. Y el significado de Naama es placer. Por parte de justamente de la segunda mujer, de la sombra, cada vez fue peor. ¿Por qué? Porque esos dos hijos, uno fue un representante del primer asesinato, del primer asesino, homicida, y el segundo, y después la segunda hija, los placeres. Tremendo que te estén marcando ya con esos nombres, ¿no? Terriblemente. Y lamentablemente, actualmente, muchas veces, las mujeres, tanto, no vamos a echarle, o sea, acá es por parte de los dos lados, tanto el hombre que no conoce, que no tiene temor de Dios, que lo que hace es, al tener una mujer, busca a otras y no se queda con una por como nos manda la palabra de Dios. En Proverbios 5:20, vamos a Proverbios 5:20. Los voy a pasear un poco con los versículos. Proverbios 5:20 nos dice la palabra de Dios. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Justamente por no conocer a Dios. Por no conocer a Dios, el hombre busca estar en otros lugares, busca mujeres ajenas. Pero no es solamente el hombre, porque el hombre puede estar con otras mujeres ajenas, pero porque la mujer también lo permite. O sea, de que el hombre busca a mujeres ajenas, pero la mujer, sabiendo que ese hombre ya tiene su pareja, quiere ser su sombra. ¿Cómo no? Como nos dice la palabra. Termina siendo la segunda, la sombra de la primera. Tremendo. O sea, de que el pecado no le vamos a echar la culpa ni a la mujer ni al hombre. La culpa es de los dos. Porque uno es el que busca y la otra es la que cede. Siendo cualquiera de los dos, la que busque es la mujer o el que busque sea el hombre. Pero el que cae en pecado son los dos. Los dos son los que decidieron estar con la otra persona. Y que fue justamente lo que pasó con las dos mujeres de Lamec, porque hasta ese momento solamente se podía estar con una sola mujer, y a partir de Lamec empezó la poligamia, empezó a haber hombres que se iban casando y mujeres que iban cediendo compartir el marido. Es tremendo eso. En 1 Corintios 7:2. 1 Corintios 7:2 nos dice la palabra de Dios. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido.
justamente cuando entra el pecado en la persona, cuando uno se aleja de Dios, cuando uno no lo conoce. Primeramente, cuando uno no lo conoce a Dios, es lo más normal, lo más común de agarrar todo lo que el enemigo nos ofrece. Porque el enemigo empieza a mentirnos diciendo de que todo eso es malo, todos esos placeres es lo mejor y es lo que necesitamos. Y es lo que nos hace más populares y es lo que nos da más placer, que terminan matándonos espiritualmente. Todo eso de que uno antes de conocerlo al Señor estaba accedía a todos los placeres del mundo, no solamente con otras personas, sino que también los placeres de droga, de adicciones, de cualquier cosa, que uno podría llegar a decir, pero ¿qué tiene de malo si lo hace todo el mundo? Al contrario, cuando uno no... Yo me acuerdo que cuando era chica, yo siempre estaba con una amiga que nos juntábamos desde chiquitita, Graciela, y nosotras éramos re infantiles y queríamos andar en bicicleta y queríamos andar en patines y todo, y teníamos 12, 13, 15 años y teníamos otra mentalidad. Y fíjense cómo es el mundo, y eso que nosotras todavía no conocíamos al Señor, pero cómo era el mundo, que el resto de las amigas de ella, de mis amistades, todas estaban de novio, y porque nosotras no teníamos novia, ya enseguida pensaban de que estábamos en pareja las dos. Tremendo, esa mentalidad, yo no lo podía creer. Y vivíamos una al lado de la otra, y lo que es la mentalidad del mundo. Y que siempre que traten de ahí, cuando uno veía de que no tenías novio, o los chicos que no tenían novias, no, pero vos tenés que tener, porque cómo no, y siempre intentando pecar. En vez de, lo veían raro al tema de uno mantenerse en santidad, de uno alejarse del pecado. Lo bueno lo veían malo, y lo malo lo terminaban viendo bueno. Es tremendo como el mundo da vuelta a todo y para hacernos sentir mal. Es realmente tremendo. En Mateo 19, 5 y 6. Mateo 19. Mateo 19, 5 y 6 nos dice la palabra de Dios. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Dios sigue insistiendo. Dios nos sigue hablando con muchísimos versículos. Ya desde un principio, Dios creó al hombre y a la mujer para que se unan y que sean una sola carne, que sean dos y nada más que dos. Es el mundo, es el enemigo que empieza a poner cosas en la cabeza para que nosotros pensemos de manera diferente, y lo único que hace es alejarnos de Dios. Por eso nosotros tenemos que orar y tenemos que leer la palabra de Dios, porque es Dios mismo del que nos está hablando, es Dios mismo el que nos está aconsejando constantemente. ¿Para qué? Porque el enemigo lo único que hace
es tentarnos. Más que eso no puede hacer, no nos puede obligar a hacer nada. Nada nos puede obligar. El enemigo lo único que hace es tentarnos. Después ahí está el libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros, si aceptamos esa tentación o la rechazamos. Si aceptamos alejarnos de Dios o seguimos de la mano del Señor. Es tremendo viéndolo de ese lado. Cuando nos da el libre albedrío, Dios nos dice: ¿querés estar conmigo o te querés alejar? ¿Querés morirte espiritualmente o querés tener paz, gozo que te voy a dar yo? ¡Wow! Tremendo. Porque cuando uno peca, empiezan los problemas, empiezan las mentiras, empiezan los engaños. Y la lista sigue, ¿sí? Empieza el uno mismo, el sentirse mal y no poder estar en paz. Todas las cosas que pasan con el pecado. Y sin embargo, cuando uno rechaza el pecado y acepta estar con el Señor, tiene paz. Y puede estar tranquilo que realmente nadie lo puede acusar de nada. ¿Cuántas cosas ganamos con el Señor? Tremendo. Primera de Corintios 6, 16 y 17. Primera de Corintios 6, 16 y 17. Nos dice su palabra. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Qué hermoso. Primero es como que nos sacude. Y no solamente el hombre que se une a una ramera, sino que también la mujer que se une a un hombre que no es su pareja. Exactamente lo mismo. Pero sin embargo, si uno se une al Señor y decide estar junto al Señor y estar junto y pelearlo con su pareja, realmente, o los que están solos, esperar a que Dios les dé su pareja, como dije en el primer estudio con Eva. No fue Dios que creó a la mujer para darle a la mujer el hombre. No, creó al hombre para darle a la mujer. Es tremendo, es bellísimo. O sea, de que para cada hombre hay una mujer. Y se van a unir y serán uno solo, un solo cuerpo. Pero cuando seguí leyendo y me fui al final prácticamente de Génesis 4, 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Ese hombre, que ya de por sí no era un hombre de Dios, esos hombres así o mujeres así, que no están con una sola pareja, que están con varias parejas, quieren
terminan manipulando. Este hombre era un hombre autoritario, que lo único que quería era someterlas y amenazarlas a las dos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Primero las llama a las dos. Vengan y escúchenme. Mujeres mías. ¿No? Como diciendo, ustedes no son de nadie más que mías. Y escuchar lo que yo voy a decir. Que un varón, una persona, lo golpeó. ¿Y él qué va a hacer? Lo va a terminar matando. Y otra persona lo hirió. Y no le importa, porque encima dice que la otra persona que lo golpeó era un joven. O sea, de que las amenaza diciéndole, una persona que me hirió, un hombre me hirió y yo ahora voy a ir y me voy a vengar y lo voy a matar. Pero no solamente un hombre me hirió, sino que también vino un jovencito y me golpeó. Y por haberme golpeado, dice, también lo voy a matar. Como diciéndoles, pobre de ustedes. Ya desde un principio, en el 23, ya les dice, Ada y Sila, vengan, mis mujeres. Ya ahí las está amenazando. Está diciendo, ustedes son mías. Y si ustedes hacen algo, o quieren hacer algo en contra mía, fíjense lo que les va a pasar. Uno me golpeó y el otro me hirió. ¿Cómo van a terminar? Las voy a terminar matando. Si ustedes hacen algo que yo no quiero. Es tremendo. ¿Cuánta violencia que hay en el mundo? ¿Cuántas personas que terminan matando, no solamente hombres matando a mujeres, sino que también mujeres matando a hombres? Pasan de las dos cosas. Tanto los hombres como las mujeres que terminan a quién matando, a sus propias parejas. Por celos, por lo que sea, porque se quieren separar y no permiten. Y las terminan quemando y las terminan matando y terminan torturándola y terminan haciendo un montón de cosas. Tanto los hombres como las mujeres. Es así. Y lo vemos y lo tomamos como algo ya, uy, mirá, otro más. Prendemos el noticiero, otra mujer más, otro hombre más. Es así. Y lamentablemente, ¿por qué es? Porque el mundo no lo conoce a Dios. Y eso es tremendo. Es tremendo que las personas no conozcan a Dios. Y Jesús, cuando vino a salvarnos, Jesús cuando vino a esta tierra para pagar nuestros pecados, lo que dijo Él es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Porque sabía que estaba en un mundo totalmente corrompido por el pecado. Tremendo. Es así. No tenemos que cerrar nuestra boca. Si nosotros tomamos la decisión de seguir la voluntad de Dios, que nuestro ejemplo sea Jesús, y como nos hablaba el pastor, con la reflexión, que las cosas, que ya somos nuevas criaturas, que ya las cosas viejas, todo esto que uno antes lo hacía, antes de conocerlo a Cristo, ya está, ya pasó. Cristo pagó nuestros pecados. Entonces llevemos la buena nueva de salvación al resto, para que no sigan teniendo esta mentalidad. Porque el pecado termina trayendo más pecado y más pecado y más pecado. Tenemos que llevar la verdad. Así como nos predicaron en su momento y vinieron y pudimos, Dios pudo quitar ese velo de nuestros ojos y empezar a conocer la verdad, empezar a poder tener paz, poder tener esa lucecita en nuestra vida que antes veíamos que era totalmente oscuro y vivíamos
sin salida, como encerrados. Y lo único que teníamos era odio y venganza, y pensábamos en nosotros mismos y nada más. Y nuestros placeres y nada más. Y el resto, ¿qué me importa? Pero sin embargo, cuando uno lo conoce al Señor, dice basta, deja su egoísmo, deja su ego, deja todo. Y dice, Señor, heme aquí. Quiero hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llevar la palabra de Dios para que no sigan creyendo que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Porque para el mundo esto de estar con más mujeres o con más hombres lo toman tan livianamente, tan común. Uno va al boliche y escuchás en su momento cuando Pastor era remisero, veía subían las chicas y todo y ni siquiera sabían con quién estaban. Se metían al boliche y ellas cedían y ni siquiera sabían el nombre de la persona. Es tremendo realmente cómo el enemigo termina engañando a la gente. Y nosotros no tenemos que callarnos, no tenemos que cerrar nuestra boca. Tenemos que ir con la verdad de Cristo. Tenemos que ir con la palabra para que no sigan estando muertos espiritualmente. Para que empiecen a ver la luz, para que empiecen a tener paz. Porque culpa de todo eso, no solamente uno termina matando al otro, como pasaba que se amenazaban, sino que también recuerdo en una oportunidad que una conocida de mi hijo intentó quitarse la vida porque el novio la había dejado. Fíjense cómo hasta dónde llega el enemigo. ¿Hasta qué punto? Para ella era algo tremendo eso. Una nena de 16 años que no conocía la vida. Y lamentablemente, es verdad, después de 3 años se terminó quitando la vida. ¿Por qué? Porque no hubo una persona que le llevó la verdad, porque no hubo una persona que le predicó el evangelio. Y entonces así termina, muriéndose espiritualmente y hasta incluso algunos, no solamente espiritualmente, sino que también terminan quitándose la vida. Y justamente en esta ciudad hay muchísimos suicidios. Se escucha demasiados que se ahorcaron en el parque, que se tiraron del puente colgante. Un montón, muchísimo. El enemigo está abarcando territorio. No nos quedemos sentados, no nos quedemos callados. Tenemos que abrir nuestra boca y tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a todos. Después, si ellos lo escuchan o no, ya es otra cosa, pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si Dios nos manda a llevar las buenas nuevas, listo, nosotros vamos y sembramos. Ya está. Eso es nuestro trabajo. Para que la gente se dé cuenta que no tome lo bueno como malo y lo malo como bueno. Amén. Amén.